El hijo del multimillonario nunca pudo caminar. Lo increíble que reveló la Mad Negra cambió toda su vida. Samuel siempre había vivido en la opulencia que su apellido le otorgaba, rodeado de lujos en una mansión de Monterrey, pero todo eso se desvanecía en cuanto miraba hacia abajo, al reflejo de sus pies que nunca haber podido pisar el suelo. La parálisis cerebral que lo acompañaba desde su nacimiento lo había convertido en un prisionero de su propio cuerpo, un paria en un mundo donde la imagen y el éxito eran todo. Su padre, un multimillonario de actitud fría y distante, se preocupaba exclusivamente por proporcionarle lo mejor en términos materiales, pero olvidaba lo fundamental, el amor, la conexión. Y así, Samuel se encontraba atrapado en un vasto palacio donde las paredes reverberaban con la ausencia de calidez. Con la llegada de Rosa, la nueva Mad Negra, todo cambió. Desde el primer momento, su presencia iluminó un rincón sombrío de su existencia. Rosa no era una simple empleada, era un torrente de vida y fortaleza que había sobrevivido al juicio de una sociedad que la menospreciaba. Sus conversaciones, imbuidas de sabiduría y profundidad, se convirtieron en la brújula que guiaba a Samuel hacia un camino que ni él sabía que deseaba recorrer. Esa mujer, con su risa contagiosa y sus historias de lucha, comenzaba a desentrañar un legado familiar que había permanecido oculto un día. Mientras compartían confidencias en la cocina, Rosa le habló de su abuelo, un inmigrante que, desde cero, construyó su fortuna con esfuerzo. Él no se dejó guiar por lo que la gente pensaba de él, Samuel, decía, mientras sus ojos lo miraban fijamente. Tu valor no está en tu apellido, sino en lo que eres capaz de lograr. Las palabras de Rosa resonaron en su mente, como un eco persistente que lo instaba a liberarse de las cadenas invisibles que lo ataban a la vida superficial de su familia, pero el dilema comenzó a gestarse en su interior. Cada vez que consideraba explorar sus inquietudes científicas o poner un pie en la universidad, el rostro de su padre se aparecía en su mente, advirtiéndole que la ambición solo traía decepción. Atrapado entre el deseo de encontrar su voz y el miedo a decepcionar a su familia, Samuel se encontraba en un torbellino de emociones. La presión lo ahogaba. La responsabilidad que sentía de cumplir con un rol que nunca había deseado era casi insoportable. Respiraba con dificultad, como si cada pensamiento fuera un ladrillo más en la pesada carga que llevaba sobre sus hombros. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El momento culminante llegó un jueves gris, cuando, decidido a darle un giro radical a su vida, llegó a las puertas de la prestigiosa universidad. Todo su ser vibraba de adrenalina, cada latido de su corazón una mezcla de esperanza y pavor. Ante él, una puerta que podía llevarlo a la liberación se alzaba, pero lo que debería ser un sentimiento de triunfo era solo una sombra de angustia. Las miradas curiosas se posaban sobre él y cada comentario especulador que llegaba a sus oídos sentía como un peso adicional. ¿Sería posible que alguien como él, el hijo del multimillonario, pudiera realmente encontrar su propio camino? Fue un instante de parálisis mental, sus pensamientos chocando en su cabeza como un torbellino. La voz de su padre retumbaba: el mundo no es amable con los débiles, niño. Debes ser fuerte. Samuel se detuvo, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo su silla de ruedas. La presión de la expectativa era aplastante. Su mirada se encontró con la de Rosa, que estaba entre la multitud, sonriendo con ese destello de fe que necesitaba. Pero bajo esa sonrisa, había la claridad de las expectativas sociales que los envolvían. Samuel sintió un nudo en su estómago, una lucha interna feroz. ¿Tomaría el riesgo? ¿Se permitiría descubrir quién era realmente en un mundo que siempre lo había visto como un pobre niño rico? La puerta de la universidad estaba justo frente a él y en ese instante se dio cuenta de que no solo se jugaba su futuro, sino el derecho a escribir su propia historia. Sin embargo, el eco de sus dudas lo paralizaba.
¿Podría enfrentar el rechazo, los murmullos, la desilusión? La decisión estaba a un paso de distancia, y quizás, solo quizás, el momento de su transformación se acercaba. Samuel respiró hondo, tratando de tomar una decisión que parecía a la vez monumental y aterradora. En su mente, las voces se multiplicaban, la de su padre, insistiendo en la importancia de la imagen y la reputación, y la de Rosa, recordándole que su verdadero valor era inmaterial y que la verdadera grandeza se encontraba en la valentía de ser uno mismo. Sin embargo, cada opción venía acompañada de un precio, y Samuel lo sabía, la presión lo mantenía parado. La silla de ruedas representaba no solo su limitación física, sino también el peso de las expectativas familiares. Recordaba lo que Rosa le había dicho sobre su abuelo, y cada palabra resonaba en su interior, dándole fuerza. ¿Podría él también forjar su camino, desafiar las convenciones que tanto lo atormentaban? Con lentitud, sintió como la adrenalina comenzaba a fluir, empujándolo a actuar. Finalmente, un rayo de determinación iluminó su mente. Samuel decidió que no iba a permitir que otros decidieran su destino, que no iba a ser solo él, hijo del multimillonario. Con ese pensamiento latente, avanzó hacia la entrada de la universidad, sintiendo como cada giro de sus ruedas era un símbolo de su rebelión personal. Abrió la puerta con una mezcla de ansiedad y resolución, dispuesto a embarcarse en un viaje que podría transformarlo. La sala de recepción era un mundo nuevo, vibrante, a la vez intimidante. Los estudiantes conversaban en grupos, riendo y compartiendo ideas. Samuel se sintió como un intruso, pero su deseo de pertenecer superaba la inseguridad que sentía en el ambiente. A medida que se movía entre los recién llegados, buscaba alguna forma de conectarse. Sin embargo, cada sonrisa que no era correspondida o cada mirada de sorpresa ante su silla, hizo que su confianza titubeara. Fue entonces cuando decidió realizar una estrategia que nunca había considerado antes. En lugar de ocultarse, pensó que podría usar su presencia como un punto de conversación. Comenzó a acercarse a un grupo de estudiantes que discutía sobre un proyecto de investigación. Con su voz firme, se presentó. «Hola, soy Samuel. Estoy interesado en la biotecnología. ¿Podrían contarme más sobre lo que están haciendo?» La respuesta fue sorprendentemente cálida. Uno de ellos, un joven llamado Javier, le explicó su proyecto sobre el uso de células madre. Samuel escuchó atentamente, absorbiendo información y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que importaba. Una chispa de curiosidad y conexión surgió en su interior. La conversación se volvió más fluida, y la inclusión en ese grupo lo empoderaba lentamente. A medida que transcurrían los días, comenzó a asistir a conferencias y actividades extracurriculares, conociendo a personas que compartían sus pasiones. Cada interacción le brindaba un sentido de pertenencia que nunca había experimentado en la mansión familiar. Sin embargo, a pesar del entusiasmo, Samuel también lidiaba con la sombra de sus inseguridades. La presión que significaba ser visto como un ejemplo para otros era abrumadora. Se preguntaba si realmente podía sostener el estándar del chico exitoso cuando aún enfrentaba tantas limitaciones. Mientras exploraba su vida universitaria, Samuel conoció a Valeria, una apasionada de la ingeniería biomédica. Su chispa fulgurante y su talento natural no solo lo deslumbraban, sino que también despertaban en él un deseo de desafiarse aún más. Juntos, empezaron a idear proyectos y sueños. La idea de ayudar a otros con sus investigaciones se convirtió en una motivación palpable. Sin embargo, el temor no desapareció de inmediato. La duda de si realmente podía lograr algo notable siempre presente. Una noche, mientras revisaba sus notas y reflexionaba sobre su progreso, un mensaje de texto de Rosa iluminó su pantalla. «Recuerda, Samuel. Tu valor no se mide por lo que otros piensan de ti, sino por lo que descubres en ti mismo. Estás en el camino correcto». Esas palabras se anidaron en su pensamiento, reforzando el deseo de seguir adelante, incluso cuando las voces negadoras se intensificaban. Una semana después, en una reunión de estudiantes para un concurso de proyectos innovadores, Samuel sintió el rugido de la emoción y la ansiedad a la vez. Mientras él y Valeria preparaban su presentación, un desafío nuevo se cernía a la vista. ¿Sería esta la oportunidad que lanzaría su futuro hacia lo desconocido? ¿O terminaría siendo otra prueba de su incapacidad? En ese momento de expectativa,
Samuel miró hacia la ventana y vio el horizonte de Monterrey. ¿Realmente estaba preparado para arriesgarse, para afrontar el juicio una vez más y reclamar su lugar? Las dudas revoloteaban en su mente, pero la respuesta estaba más cerca de lo que él creía. La necesidad de demostrar su valía estaba en juego, y esta vez, iba a ser él quien dictara las reglas de su propia historia. Mientras los murmullos de sus compañeros llenaban la sala, una idea comenzó a tomar forma. Quizás, en lugar de buscar solo la aceptación, lo que realmente necesitaba era encontrar su voz en medio del ruido. La decisión que estaba por tomar podría cambiar no solo su futuro, sino también la percepción que todos habían tenido de él. ¿Encontraría finalmente el coraje para expresar sus verdaderos deseos y luchar por ellos? La respuesta estaba a punto de revelarse, y Samuel estaba a punto de descubrir que la vida fuera de su palacio estaba llena de posibilidades, aunque aterradoras. Cuando Samuel entró al auditorio, la atmósfera era palpable. El murmullo de los estudiantes que discutían ideas innovadoras se mezclaba con el eco de sus propios pensamientos. Se sentía como un mal actor en un escenario donde la confianza de otros brillaba con luz propia. Era un lugar donde todos parecían conocer su propósito, mientras que él aún trataba de descifrar el suyo. Con cada clic de sus ruedas en el suelo, se sentía más cerca de determinar su dirección. Valeria le había transmitido entusiasmo durante la semana de preparación, animándolo con su constante confianza en el proyecto que habían desarrollado, un dispositivo que podría mejorar el acceso a tratamientos médicos en comunidades marginadas. Sin embargo, bajo la superficie de esa camaradería, Samuel albergaba una ansiedad creciente. ¿Sería suficiente su aporte? Escuchó a otros presentar ideas audaces y se preguntó si realmente podía competir en ese entorno lleno de brillantes académicos. Mientras se preparaban para su turno, observó cuidadosamente a sus compañeros. Notó a Javier, el joven que había conocido días antes, defendiendo su proyecto sobre la regeneración celular con una elocuencia que le provocaba admiración. El recelo se transformó en un puñal frío en su pecho. Pero en lugar de dejarse consumir, Samuel se permitió cuestionarse ¿qué tenía de único su propio enfoque? Centrarse en su proyecto se convirtió en una necesidad urgente. Con cada respuesta que Valeria proporcionaba a las preguntas del jurado, Samuel empezó a recordar su propia voz. Pensó en las palabras de Rosa y en la fuerza que había empezado a descubrir en sí mismo. Cuando llegó su momento, tomó una respiración profunda y se preparó para presentarse. «Soy Samuel», comenzó, sintiendo una oleada de adrenalina recorrer su cuerpo. «Nuestro proyecto no es solo tecnología. Se trata de mejorar vidas, de empoderar a quienes no tienen acceso a tratamientos básicos». La convicción en esas palabras lo sorprendió. Mientras hablaba, se dio cuenta de que no solo estaba presentando una solución, sino que estaba exponiendo un fragmento de su esencia. Se sintió más ligero con cada sílaba, como si finalmente se desprendiera del peso de las expectativas familiares que lo habían abrazado tanto tiempo. Cuando el jurado le hizo preguntas, respondió con firmeza. No todo fluyó a la perfección, pero lo que emergió fue auténtico. Al finalizar la presentación, vio en los rostros de sus compañeros un destello de respeto. Samuel había revelado una faceta que creía oculta, su sinceridad e intención genuina conectaron. Conoció la sensación de ser visto por quien realmente era. El resto de la jornada fue un torbellino de emociones, desde el alivio hasta la euforia de haber superado un gran obstáculo en su camino. Sin embargo, a pesar del éxito, las inseguridades no desaparecieron completamente. Mientras regresaba a casa esa noche, una nube de autocrítica se cernía en su mente. ¿Había estado lo suficientemente preparado? ¿Había transmitido realmente la grandeza de su idea? La euforia se tornó en un eco de dudas y cuestionamientos. La noche al caer en su habitación fue larga y llena de pensamientos en conflicto. Samuel supo que este era solo el principio de su verdadero desafío personal. A la mañana siguiente, decidido a no dejar que las dudas lo dominaran, se sentó con su computadora. En lugar de ignorar sus inquietudes, decidió enfrentarlas. Comenzó a esbozar un plan de acción, asistir a más talleres, profundizar en sus habilidades de presentación, buscar mentores que lo guiaran. Solo así conseguiría darle forma no solo a su proyecto, sino a su propio futuro. Mientras estructuraba su día a día,
con un enfoque más proactivo, sintió que la energía comenzaba a brotar nuevamente. Por primera vez, no solo quería ser el hijo del multimillonario, quería hacerse un nombre por mérito propio. Esa noche, Samuel decidió algo aún más audaz. Quería involucrar a más personas en su grupo de trabajo, a aquellos que no se sentían adecuados para representar sus ideas. Hacerlo lo llevaría a un nuevo nivel y podría revolucionar la forma en que clasificarían un proyecto. Mientras organizaba una reunión, sentía que una chispa de emoción iluminaba sus preocupaciones. Sin embargo, algo retumbó en su mente. ¿Cómo encajaría esto con las opiniones de su padre? La pregunta lo quemaba cuando se imaginaba enfrentando a su familia en un escenario de éxito personal que había construido a su manera. La llegada del día de la reunión no era solo el inicio de un nuevo proyecto. Era un paso hacia un futuro incierto. ¿Realmente estaba listo para confrontar no solo al mundo, sino también a su propia familia? La respuesta estaba a punto de revelarse, y lo que parecía ser una oportunidad para redimirse podría convertirse en una prueba mucho más significativa de su carácter y determinación. La reunión ocurrió en un ambiente tenso, casi eléctrico. Samuel había preparado una presentación que no solo incluía el avance tecnológico de su dispositivo, sino también un enfoque sobre cómo cada miembro del equipo, incluidos los más callados e inseguros, podía aportar. Estaba un poco nervioso, pero su determinación por hacer una diferencia personal era más fuerte que cualquier inquietud. Las sillas estaban dispuestas en círculo, creando un ambiente de cercanía. Uno a uno, sus nuevos colaboradores, cada uno aportando su talento único, comenzaron a expresar sus ideas. Samuel notó cómo sus rostros, al principio dubitativos, reflejaban más confianza a medida que avanzaba la discusión. Era como si su propio deseo de inclusión estuviera creando un espacio seguro para que ellos se rebelaran también. Al escuchar a Lucía, quien proponía integrar una función de telemedicina en el dispositivo, Samuel sintió una oleada de inspiración. Aquí estaba, rodeado de personas que, al igual que él, enfrentaban sus propias batallas internas, pero unidas por un objetivo común. La idea de colaborar en un proyecto que no solo tenía un propósito, sino que también les permitía crecer como individuos se hacía más tangible. Era un eco del sentimiento que había sentido durante su presentación, pero ahora multiplicado. A medida que la conversación se desarrollaba, una mezcla de ansiedad y energía positiva se apoderó de la habitación. Sin embargo, también había un nudo en su estómago. Su padre, con sus expectativas y estándares, se cernía sobre él como una sombra. ¿Cómo reaccionaría al ver que Samuel y su equipo estaban moldeando su propio camino? La incertidumbre que eso despertaba en él era abrumadora, pero debía seguir adelante. No podía dejar que ese temor lo paralizara. Entonces surgió la pregunta que Samuel había estado temiendo. ¿Cómo garantizarás que esto realmente sea viable, Samuel? Fue Gisela, una de las más astutas del grupo, quien llevó la conversación a un terreno más exigente. Todos los ojos se volvieron hacia él. Tomó respira y, en lugar de escabullirse de la cuestión, decidió ser honesto. Lo que ya he aprendido en estos días es que, más allá de la tecnología, importa cómo conectamos con la gente a la que queremos ayudar. Solo así sabremos si nuestras ideas resuenan realmente en sus vidas. Las imágenes de su padre, de sus ejes de éxito, se desvanecieron por un momento y una claridad lo envolvió. A medida que expuso su punto de vista, se dio cuenta de que lo que importaba era no solo demostrar su capacidad, sino demostrar su humanidad. La sala reverberaba con murmullos de aprobación. Había una conexión genuina en el aire. Cuando la reunión concluyó, Samuel sintió que, de alguna manera, había dado un paso hacia adelante, no solo para el proyecto, sino para sí mismo. Con cada aportación de su equipo, él también estaba aprendiendo. La experiencia lo estaba moldeando, sacando a la luz habilidades que ignoraba poseer. Sin embargo, la pregunta sobre su padre nunca desapareció completamente. Esa noche, tras una jornada exhausta de trabajo, se encontró hablando solo en su habitación. ¿Cómo le diré que he decidido crear algo más que un simple producto? Tengo algo que demostrar, pero más importante, tengo un camino que elegir. La ansiedad le llenaba la mente. Ahora más que antes. Mañana se reuniría con su padre. Conflicto e incertidumbre lo acechaban.
Era un momento crucial donde podría vivir la experiencia de reintroducirse como su propio hombre o sucumbir a las expectativas familiares. Su corazón latía con fuerza al pensar en ello, pero no podía ignorar que ese mismo pulso venía acompañado de una chispa de esperanza. ¿Por qué me tengo que definir por lo que otros hacen?, pensó. Y así, ante la inminencia de ese encuentro, la pregunta seguía resonando en su mente: ¿estaría listo realmente para mostrarle al mundo quién era, no solo como el hijo de su padre, sino como el arquitecto de su propio destino? La respuesta a esa pregunta podría cambiarlo todo. La mañana llegó con una intensidad inusual. Samuel se despertó antes de que el sol asomara, su mente un torbellino de pensamientos y emociones mezcladas. El enfrentamiento inminente con su padre ocupaba cada rincón de su cerebro. Para evitar que la ansiedad lo consumiera, decidió salir a caminar. La brisa fresca lo llenó de energía y con cada paso sentía como las dudas empezaban a disiparse, pero aún persistían. Durante el camino, Samuel reflexionó sobre su nueva responsabilidad como líder. A medida que los días pasaban, su equipo no solo se había convertido en colaboradores, sino en personas cuyas luchas lo conmovían. Había aprendido a escuchar y valorar cada voz en la sala, pero se preguntaba si podría hacer lo mismo frente a su padre, un hombre que había dominado su vida y cuyas expectativas pesaban sobre él como un yugo. Al llegar a la cafetería donde se habían citado, el aroma a café recién hecho lo envolvió. Tomó su lugar en una mesa que, en su mente, marcaba el inicio de una nueva etapa. Las palabras de Lucía resonaban en su interior: la verdadera conexión se forja escuchando, no solo hablando. Intentó calmarse, recordando su propósito, ser el arquitecto de su propio destino. Cuando su padre llegó, una mezcla de admiración y temor lo invadió. El hombre era carismático, influyente, y su presencia llenaba el espacio. Se sentaron y Samuel notó cómo la conversación iniciaba con superficialidades. Un tema de trabajo, otro de algún viaje. Era como si ambos estuvieran en una danza que evadía la verdadera cuestión que necesitaba ser abordada. Con el pulso acelerado, Samuel se sintió como un niño que temía decepcionar. Sin embargo, un fuego interno empezó a prenderse. De pronto, Samuel interrumpió la charla trivial. «Papá, quiero hablar de algo importante». Notó el cambio instantáneo en la expresión de su padre, una mezcla de sorpresa y derroche de interés. «He estado trabajando en un proyecto innovador, algo más que un simple dispositivo. Estoy intentando impactar vidas». La mirada del padre se tornó seria, y Samuel se sintió obligado a continuar, como si cada palabra fuera un ladrillo construyendo su nueva identidad. Describió su equipo y cómo cada miembro había aportado desde su propia lucha. Habló sobre el auténtico propósito detrás del proyecto y cómo la interacción con la comunidad era clave para su éxito. A medida que hablaba, el mundo que lo rodeaba se desvanecía, dejando solo un diálogo honesto entre padre e hijo. Sin embargo, la mirada de su padre se tornó crítica y escéptica. «¿Pero, realmente crees que lo lograrás? En este mundo, las ideas no son suficientes, necesitas un plan de negocio sólido». Samuel sintió que las palabras de su padre eran como cuchillos, cortando la conexión que había estado tratando de construir. Pero, en lugar de frustrarse, encontró que su determinación se fortalecía. «Es cierto que un plan es necesario», respondió con firmeza, «pero nunca debemos olvidar que el corazón detrás de cada idea es lo que realmente hace la diferencia. Lo que más me importa es cómo podemos ayudar a la gente». El silencio que siguió fue pesado. Samuel se preguntó si su padre entendería lo que estaba tratando de decir o lo vería como un desafío a su autoridad. Ahí estaba nuevamente la sombra de la duda, pero ahora su percepción sobre sí mismo había evolucionado. La conversación, aunque tensa, era la más honesta que había tenido con él. Cuando finalmente su padre rompió el silencio, su voz era más suave, aunque el escepticismo aún acechaba. «Es un buen comienzo, pero te sugiero que te prepares para cada obstáculo. No será fácil». Esa afirmación resonó en Samuel, no como una fuente de inseguridad, sino como un impulso. Había comenzado a lidiar con la presión para proveer y superar las expectativas. Al salir de la cafetería, sintió que había cruzado un umbral. No solo había revelado su verdadero ser, sino que también había abierto un camino hacia una nueva relación con su padre. Aunque había un largo camino por
Delante, la conversación le había permitido vislumbrar lo que significaba ser no solo el hijo de su padre, sino un individuo con voz y propósito. Sin embargo, a medida que el día avanzaba, una idea inquietante empezó a gestarse en su mente. ¿Realmente estaba listo para los desafíos que vendrían? La incertidumbre sobre su éxito y la presión externa lo seguían como sombras persistentes. En aquel momento, comprendió que su verdadero viaje apenas comenzaba. Decidido a hacer frente a lo que estaba por venir, un nuevo pensamiento lo asaltó. Pero, ¿qué pasará si el mayor obstáculo en mi camino soy yo mismo? Era un interrogante que lo acechaba. La respuesta, aún no revelada, podía cambiar su rumbo radicalmente. Samuel había pasado la semana reflexionando sobre su encuentro con su padre. Cada día, la incertidumbre sobre su capacidad para liderar crecía entre las demandas del trabajo y la presión interna que sentía por cumplir con las expectativas familiares. Fue durante una noche en que, tras una intensa lluvia que azotó su ciudad, recibió un mensaje inesperado. El texto provenía de Lucía. «Te necesito. ¿Hablamos mañana?» La pregunta llegó como un destello en medio de su tormenta personal. Aprovechando la mañana siguiente, Samuel se dirigió a la oficina con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Cuando llegó, Lucía lo esperó con una expresión seria. «Necesitamos hablar sobre nuestra estrategia». Al principio, él pensó que se refería al proyecto en general, pero resulta que había algo más profundo en su mirada, una preocupación, quizás. Mientras repasaban los avances y obstáculos, Samuel no pudo evitar recordar las palabras de su padre. La crítica resonó en su mente: «Necesitas un plan». Así, decidió confrontar sus propias inseguridades. «Lucía, ¿qué piensas tú de mi capacidad como líder? ¿Crees que realmente puedo llevar esto a cabo?» La pregunta fue lanzada al aire con un peso que no había sentido antes. Sorprendida por su vulnerabilidad, Lucía se tomó un momento antes de responder. «Samuel, la pasión que pones en esto es genuina, pero, efectivamente, hay áreas que necesitamos perfeccionar. Quizá mirar el proyecto desde una perspectiva más analítica podría ayudarnos a asentarnos». Ese comentario hizo eco en su interior. Había estado tan concentrado en el impacto emocional del proyecto que había descuidado el aspecto pragmático del mismo. Al reflexionar sobre sus debilidades, experimentó un deseo de crecimiento. «Entonces, ¿qué tal si comenzamos a construir un plan más sólido? Me gustaría que cada miembro del equipo aportara un análisis de sus responsabilidades y desafíos. Es hora de hacer esto bien». El cambio de enfoque le dio un nuevo sentido de propósito. Se sentó junto a su equipo, abriendo un espacio para que cada uno expresara sus inquietudes y expectativas. A través de una lluvia de ideas, los roles se definieron claramente. No solo se trataba de dividir el trabajo, sino de poner al descubierto los miedos que hasta ese momento se habían mantenido ocultos. Mientras escuchaba a su equipo, Samuel sintió como las dudas comenzaban a disiparse. Las interacciones eran fluidas, y la energía en la sala era de colaboración. Cada mirada y cada palabra brindaban un sentido de pertenencia común. Sintió que no solo él, sino todos, estaban alineados hacia un mismo objetivo. Sin embargo, al concluir la reunión, un nuevo dilema se presentó. Su enfoque analítico comenzó a despertar la inquietud: ¿cómo convenceré a inversores que no han creído en mí? Parecía que cada paso adelante traía consigo una nueva pregunta que lo hacía tambalear. Mientras regresaba a casa esa noche, abrumado por la mezcla de emoción y ansias, reflexionó sobre su camino hasta ese momento. La voz de su padre todavía lo acompañaba: «No será fácil». Pero ahora, en lugar de temor, sintió una chispa de determinación. La búsqueda del balance entre el corazón y la mente se había transformado en su misión personal. Días más tarde, Samuel se preparaba para una nueva reunión, esta vez, con un posible inversor. La mezcla de adrenalina y ansiedad lo invadió. Se miró en el espejo antes de salir de casa, conscienciándose de que no iba solo. Cada miembro de su equipo lo respaldaba, cada voz representaba no solo un plan de negocio, sino una historia personal. Al salir, un pensamiento le atravesó la mente: si logro convencer a este inversor, podría cambiar el rumbo de nuestro proyecto. Pero justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, una sensación de inquietud lo atravesó. Era como si estuviera a punto de enfrentarse a algo aún más grande que el acuerdo comercial, quizás a sí mismo.
Mientras se dirigía a la reunión, comprendió que las horas pasadas habían sido solo un ensayo para el verdadero desafío. El de ser auténtico ante la voz de su padre, ante su propia voz. Con cada paso, la decisión se formaba en su interior como una tempestad. Hoy no solo expongo un proyecto, expondré mi esencia. Aún así, las barreras internas permanecían. ¿Sería suficiente para ser visto como más que solo el hijo de un multimillonario? Esa incertidumbre lo mantenía en vilo. La reunión se acercaba y con ella, una revelación sobre su valía que estaba a punto de estallar. Samuel se preguntó con creciente angustia, ¿qué pasará si al final soy yo quien se interpone en su propio camino? El día de la reunión amaneció gris, como si los cielos reflejaran la tormenta emocional que Samuel albergaba. A medida que se acercaba la hora, el sudor comenzaba a agravar su inquietud. Su mente se inundaba de hiperestímulos sobre lo que estuviera a punto de suceder. Las imágenes del inversor, un hombre conocido por su perspicacia, lo seguían como sombras. Mientras esperaba en la sala de conferencias, Samuel repasaba la presentación mentalmente. Sin embargo, en lugar de porcentajes y gráficos, su mente se centraba en las emociones que proyectaría. Sabía que no se trataba solo de números, sino de comunicar con autenticidad el propósito de su proyecto, algo que hacía tiempo había descifrado como el catalizador de su éxito. Pero la línea entre ser sinceramente apasionado y parecer desesperado era delgada, y Samuel se encontraba en un territorio pantanoso. El inversor llegó, y con él, una energía que cargaba el aire. Samuel sintió que cada célula de su cuerpo se tensaba al escuchar la voz autoritaria del hombre que ocupaba el centro de atención. Sin embargo, cuando comenzaron los discursos, el miedo a hablar ante un público tan experimentado se intensificó. Hoy estoy aquí para hablar sobre una tarea que trasciende lo financiero, comenzó Samuel, buscando conectar en un nivel más profundo. Las palabras fluyeron de su boca y se dio cuenta de que, tal vez, el camino hacia su autenticidad era aceptar las vulnerabilidades que lo habían convertido en quien era. Después de exponer el proyecto, se dio cuenta de que había dejado una parte fundamental de sí mismo en el tintero, su historia, su lucha y el motivo que lo impulsaba a avanzar. De repente, en medio del discurso, recordó lo que Lucía había mencionado en su última conversación. No solo estamos buscando un inversor, sino un socio que entienda el impacto que este proyecto puede generar. Fue un momento de revelación, sentía que debía ser más que explicaciones frías de números. Necesitaba ser un cuento que se deseaba escuchar. Avanzó en su relato, revelando los miedos y las inseguridades que lo habían acompañado durante su trayectoria, y lo que realmente significaba para él el éxito. Hubo un cambio instantáneo en la sala. Al dejar que otra voz, la de un hombre vulnerable, resonara, vio a su interlocutor dejar de lado las impresiones iniciales para escuchar con interés renovado. Cuando finalmente finalizó, un silencio tenso se instaló. Pensó que podría haber complicado aún más la situación. Pero, al mirar al inversor, encontró una chispa de comprensión. Samuel, me gusta tu pasión y el fuego que traes. Te has mostrado sincero y eso implica coraje. Pero antes de avanzar, debo saber si puedes tener esa misma voz frente a problemas reales. ¿Qué harías si el camino se pone difícil? La pregunta le atravesó como una flecha. En ese instante comprendió que su jornada no solo sería luchar por su proyecto, sino también por ser capaz de enfrentar la adversidad con el mismo nivel de autenticidad que había demostrado. La batalla ahora no solo tendría lugar en el campo de los negocios, sino dentro de sí mismo. Cuando regresó a casa, algo se había encendido en su interior. Si quería navegar por este mundo complicado y salir adelante, debía ser consciente de su historia y aprender a usar las herramientas de su vida como fortalezas. Samuel se sentó, tomando una hoja en blanco y un bolígrafo, y comenzó el proceso de autoevaluación. Las páginas se llenaban a medida que daba forma a sus pensamientos, buscando quién era más allá del legado que su padre había construido. De repente, pareció que cada desafío, cada decepción, se unía para formar una estructura en la que podría apoyarse. Pero, mientras desarrollaba su autocrítica, la presión ante la próxima reunión se cernía como una sombra. Samuel sabía que había dado un paso importante, pero la sombra de la duda persistía. ¿Sería suficiente para mantenerse firme ante la próxima adversidad? ¿Podría superar sus propios límites y demostrar que no era simplemente él,
hijo de su padre, sino un hombre en sus propios términos? Un nuevo despertador interno sonó en su mente, debía prepararse para el verdadero desafío que se acercaba. La próxima reunión, la que definiría su camino. La noche traía consigo una inquietante sensación de que el desafío justo delante de él no era solo de negocios, sino una lucha épica por encontrar su lugar en el mundo. ¿Tenía la capacidad de hacer lo necesario para salir adelante o se quedaría atrapado en las mismas dudas que siempre lo habían acechado? La respuesta era inminente. Samuel despertó al día siguiente con un propósito renovado. La pregunta que lo había atormentado durante la noche resonaba en su mente como un mantra incesante. ¿Qué estaba dispuesto a hacer para demostrar su valía? La autocrítica que había esbozado en sus páginas le brindaba claridad, pero era solo un esbozo. Debía llevar esa reflexión a la acción al salir de la cama. Decidió que no permitiría que la ansiedad lo paralizara. Se enfundó en su ropa habitual de trabajo, pero hoy las prendas le parecían más que simples telas. Eran su armadura ante el mundo que lo observaba. Antes de salir, se detuvo frente al espejo, su reflejo lo retaba: tienes que ser más que un discurso. Tienes que ser el hombre que actúa con base en su historia. La reunión estaba programada para la tarde, lo que le daba tiempo para preparar su mente. Samuel se dirigió a una cafetería cercana, un lugar donde podía revisar sus notas y, más importante, reflexionar sobre su enfoque. A medida que saboreaba el café, miró a su alrededor, observando cómo las vidas de otros transcurrían ajenas a sus preocupaciones. Recordó las enseñanzas de Lucía: cada persona tiene una historia, cada historia es una lección. Con un bolígrafo en mano, trazó una línea en su libreta y comenzó a dividir su experiencia, triunfos, fracasos y, sobre todo, los aprendizajes que había extraído de cada uno. Hacer este ejercicio le permitió identificar y definir sus prioridades para la reunión. Más allá de obtener un financiamiento, era crucial comunicar el impacto emocional y social que su proyecto podría tener. Mientras escribía, la frustración inicial se transformó en determinación. Cada palabra en la página aumentaba su confianza y un claro sentido de propósito empezó a emerger. Samuel estaba listo para ser proactivo, no solo un hombre que se defendía de las percepciones ajenas, sino uno que se posicionaba como un líder auténtico. Sin embargo, sabía que cada paso debía ser con cautela. La pregunta del inversor aún resonaba en su mente. ¿Podía mantenerse firme en sus convicciones cuando aparecieran obstáculos? La tarde llegó rápidamente, y con cada paso hacia la sala de reuniones, su corazón latía con fuerza, pero no era miedo, era la anticipación de un nuevo desafío. Al entrar, se encontró con miradas curiosas y una mesa repleta de rostros conocedores. El inversor, sentado en el centro, lo observaba con un interés palpable. Hoy, comenzó Samuel con voz serena, presentaré no solo un modelo de negocio, sino una visión que realmente puede transformar. Sentía que había llevado su autenticidad a un nuevo nivel, su vulnerabilidad sería su mejor aliada. Mientras empezaba la presentación, utilizó los momentos de silencio para conectar con su audiencia, haciendo pausas que invitaran a la reflexión. Sin embargo, a medida que se adentraba en su discurso, la inseguridad se asomó de nuevo. En un instante de vulnerabilidad, decidió compartir un detalle que hasta entonces había mantenido en secreto: su temor a fracasar como emprendedor y su lucha por definir un camino que no fuera solo el legado de su padre. Atrapó al inversor en su historia, mostrando que detrás de los números y las proyecciones había un hombre dispuesto a enfrentarse a sus demonios. La atmósfera cambió. Sintió que había creado un espacio donde los números y las emociones coexistían, demostrando que los resultados financieros podrían ser secundarios a un propósito más grande. Pero justo cuando pensaba que había logrado establecer un vínculo genuino, la presión de la situación se intensificó. El inversor levantó una ceja, mostrando un escepticismo renovado. Impresionante presentación, Samuel, pero lo que necesito saber es qué harías si la realidad no se ajusta a tu visión. La pregunta lo sacudió. Era un desafío directo, uno que lo confrontaba, y por un momento sintió la presión de todas sus inseguridades regresar. La sala quedó en silencio, todos esperando su respuesta. La tensión colgaba en el aire, y Samuel se dio cuenta de que esa respuesta no solo debía demostrar que era un empresario, sino que también era un hombre que podía levantarse nuevamente. Con una profunda respiración, empezó a articular no solo su plan de contingencia,
sino su disposición para adaptarse y aprender. Sin duda, el camino sería difícil, pero sintió que cada palabra se convertía en una afirmación de su compromiso inquebrantable. Samuel estaba en el umbral de una revelación. Había probado que la lucha interna podía volverse su mayor fortaleza, aunque la sala aún permanecía en un silencio expectante. Estaba ansioso por saber si su autenticidad sería suficiente para conquistar la desconfianza que se cernía sobre él. ¿Lograría demostrar que, en medio de la inseguridad y el temor, había un camino para el triunfo? Las miradas se mantenían fijas en él, y mientras vigilaba las reacciones, sintió que el juicio no solo provenía del inversor, sino también de su propio reflejo, aquel que aún le cuestionaba al final del día. Desconocía que una decisión crucial estaba a punto de tomar forma, y la siguiente afirmación podría cambiarlo todo. ¿Estaba realmente listo para enfrentar a los críticos y, más importante aún, a sí mismo? La incertidumbre se cernía como una sombra, decidiendo su destino. El silencio en la sala fue roto por las palabras de Samuel, que resonaron con una firmeza inesperada. Si mi visión no se materializa, tengo un plan, pero más que eso, tengo la habilidad de adaptarme. La vida misma es impredecible, y como emprendedor, debo manejar esa incertidumbre. He aprendido que el fracaso no es el final, sino un peldaño hacia el éxito. Samuel miró a los ojos del inversor, sintiendo cómo su postura se volvía más firme ante la intensidad de esa conexión. Este era un momento crítico. La forma en que abordara esa pregunta sería fundamental para definir quién era como líder y como persona. Cada palabra que pronunciaba se sentía como una declaración de intenciones, una reafirmación de su compromiso personal. Mientras continuaba expuesto a las miradas de la sala, comenzó a recordar momentos de su vida que habían moldeado su carácter. La presión de su padre, las expectativas que nunca pareció cumplir, y aquel día en el que decidió dejar su camino predefinido. Cada fracaso había sido un maestro, y cada éxito, un testimonio de su desapego a las normas establecidas. Si algo he aprendido de mis experiencias, continuó, es que la adaptación es clave. No se trata solo de productos o servicios, se trata de conexiones humanas. Mi proyecto no es solo sobre números, es sobre cambio social, es sobre personas que dependen de que este proyecto funcione. Y si en el camino me encuentro con obstáculos, los veré como oportunidades para pivotar y mejorar. A medida que sus palabras se deslizaban por el aire, notó un cambio en las expresiones del inversor y del resto del equipo. Tal vez, solo tal vez, sus inseguridades estaban siendo reemplazadas por una imagen más robusta de sí mismo. Con cada afirmación, estaba no solo defendiendo su proyecto, sino también su valor intrínseco. Sin embargo, el inversor, aún escéptico, le hizo un gesto que invitaba a una mayor profundización. Samuel, ¿y si una crisis no solo afecta el proyecto, sino que cuestiona tu integridad misma como líder? Esa cuestión lo golpeó de frente, y en ese instante, una sombra de incertidumbre pasó por su mente. Se encontró cuestionando no solo el camino que había tomado, sino también el papel que realmente quería desempeñar en el mundo empresarial. La idea de enfrentar un desafío que pudiera poner en riesgo su ética, su reputación y su sueño lo golpeó profunda y visceralmente. En ese momento, entendió que la verdadera prueba de su carácter no sería solo si su proyecto prosperaba, sino cómo manejaría las decisiones difíciles que hiciera en su camino. Se sintió dividido entre el deseo de ser un líder exitoso y el temor de comprometer su moralidad en busca del éxito. Si alguna vez me enfrento a una situación así, respondió con firmeza, mi objetivo será mantenerme fiel a mis valores. E incluso si eso significa tomar una decisión difícil que no beneficia a todos, prefiero seguir mi voz interior y hacer lo correcto, no solo lo conveniente. La sala volvió a callarse. Samuel se dio cuenta de que había tocado un tema sensible, su autenticidad resonaba. Pero a pesar de eso, el miedo a perder todo lo que había construido le asediaba. ¿Realmente estaba preparado para afrontar las tempestades que podían venir, no solo por el proyecto, sino también por su esencia? Sintió como la adrenalina pulsaba en su sistema ante la posibilidad de pérdidas. No había estado preparado para este tipo de cuestionamientos, pero al mismo tiempo, estaba descubriendo un nuevo nivel de profundidad en su propio ser. Había algo revelador en abordar no solo los fracasos de su proyecto, sino también las crisis de identidad que todos los líderes enfrentan.
El futuro se construye con decisiones, pensó, mientras los rostros en la mesa observaban con atención. La intensidad del momento lo llevó a una conclusión inesperada. Necesitaba redefinir su brújula moral a medida que avanzaba en su carrera. Pero, ¿estaba dispuesto a asumir las difíciles decisiones que eso implicaba? Samuel se encontraba en la encrucijada de lanzar su proyecto mientras enfrentaba los dilemas que desafiaban su esencia. La reunión se había convertido en mucho más que un simple encuentro empresarial. Era una búsqueda de su verdadero yo. Mientras la tensión seguía encarnada, se dio cuenta de que la respuesta a su propia pregunta aún estaba por llegar. La incertidumbre era ahora su compañera más cercana. ¿Qué decisiones lo definirían en el futuro inmediato? Samuel estuvo en un proceso de transformación, y todo culminó un mes después de su recuperación emocional y el asentamiento de su nuevo rol como líder. La presentación ante el inversor fue un éxito rotundo, y su proyecto recibió la financiación que necesitaba para nacerse. Pero más esencial aún, había descubierto la importancia de la autenticidad y la experiencia humana. El día de la firma del contrato era un reflejo de su determinación. Un rayo de sol iluminaba el pequeño despacho donde, acompañado por su equipo, celebraban el inicio de su camino hacia lo desconocido. Samuel se sentía pleno, y cuando la pluma tocó el papel, no solo se formalizó un acuerdo comercial, sino también un pacto con su ser interior. El orgullo que sintió en ese instante no era por el dinero o el reconocimiento, sino por la certeza de que había defendido sus valores en un mundo que a menudo valoraba más el poder que la ética. Había transformado su lucha interna en catalizador de su éxito. Cada éxito y cada fracaso se entrelazaban en un tejido que pronto se despliegan ante él, ofreciendo una visión clara de su futuro, un futuro donde su voz sería válida, un futuro donde su propósito cobraba vida. Con el respaldo de inversores y su equipo de trabajo, la realidad de su proyecto empezó a materializarse. A lo largo de los meses siguientes, se presentó ante comunidades marginadas, no con la mirada del que se siente superior, sino como un igual que entendía la lucha de otros. Conoció a personas que nunca habían tenido acceso a atención médica adecuada, y cada historia que escuchaba sirvió como una motivación adicional para continuar su trabajo. La conexión genuina que estableció le brindó una oportunidad única para transformar vidas, no solo la suya. A medida que comenzaba a ver los frutos de su esfuerzo, su relación con Rosa también empezó a evolucionar. La mujer que había sido su faro en la oscuridad se convirtió en parte indispensable de su viaje, compartiendo su visión en la organización y su impacto en la comunidad. Impulsó a Samuel a recordar que su historia y la de ella eran un espejo genuino de su transformación. Un día, mientras caminaban por las instalaciones que pronto abrirían para servir a la población, Samuel miró a Rosa y le dijo: «Todo esto fue posible gracias a ti. Me enseñaste que mi valor no radica en mi apellido, sino en las decisiones que tomo y el corazón que pongo en ellas». Fue un momento de conexión profunda que cerró un ciclo. Samuel ya no era solo el hijo del multimillonario. Había forjado un nuevo camino y había demostrado su valor a sí mismo y al mundo. La verdadera medida del éxito no estaba solo en el reconocimiento que había comenzado a recibir en círculos académicos y empresariales, sino en la satisfacción palpable de ver cómo sus esfuerzos cambiaban vidas. Samuel, el joven que alguna vez estuvo atrapado en un palacio vacío de conexiones emocionales, ahora era un puente entre dos mundos, donde el poder del conocimiento se unía a la humanidad. Era un hombre que había aprendido a enfrentarse a sus miedos y superar los juicios externos, estableciendo nuevas normas de éxito en su vida. En esencia, la experiencia había redibujado su identidad. Se dio cuenta de que compartir su vulnerabilidad fue la clave de su crecimiento. Samuel había conquistado las sombras de la inseguridad y, en su lugar, había encontrado una confianza sólida, un propósito definido y una identidad reclamadas. Sabía que el futuro presentaría nuevos desafíos, pero su viaje había comenzado y estaba preparado para enfrentarlo todo. El tiempo pasó y un día, tras una exitosa reunión con inversores clave, sintió que había llegado el momento de compartir su historia no solo con su equipo, sino con el mundo. «Las experiencias que viví me definen, pero no pueden controlar mi destino», reflexionó mientras escribía un artículo para una plataforma de divulgación. Mientras tecleaba, un pensamiento final llegó a su mente: la verdadera superación comienza en el momento en que decides ser sincero contigo mismo.
Nunca había sentido más satisfacción personal que al compartir su viaje, y con cada palabra, sentía que el ciclo se completaba así. Samuel no solo se convirtió en un innovador en el campo de la biotecnología, se erigió como un testimonio viviente de cómo asumir el control de tu vida puede cambiar no solo tu destino, sino también el de aquellos que te rodean. Ahora. Ningún desafío parecía demasiado grande, y esa sensación de fortaleza personal lo acompañaría en cada paso. Y este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora mismo a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, en serio, hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. La transformación personal es una historia que todos deben conocer.